Sospeché que mi esposa me manipulaba y la atrapé engañándome con su instructor del gimnasio. Si te gustan estas historias, dale like. Suscríbete al canal para no perderte ninguna y deja tu opinión en los comentarios. Tu participación hace toda la diferencia. La primera pista llegó de forma sutil, casi imperceptible, como un ligero cambio en la dirección del viento. Jane siempre fue cariñosa, atenta, mi compañera de vida por más de una década. Pero en los últimos meses, algo en ella parecía diferente. El contacto se volvió raro, los besos más distantes, las miradas vacías. Yo trataba de ignorarlo, convenciéndome de que era solo una etapa, que todas las parejas pasan por altibajos. Pero, en el fondo, algo me carcomía. Nuestro matrimonio siempre se había basado en la complicidad. Cuando decidimos llevar una vida más saludable juntos, parecía ser uno de esos proyectos que nos unirían aún más. Bajé de peso, me sentía con más energía, y Jane también floreció con este nuevo estilo de vida. Sin embargo, junto con los cambios físicos, llegaron cambios sutiles en su comportamiento. Empezó a arreglarse más, pasaba mucho tiempo con el celular, pasaba horas en el gimnasio, y, poco a poco, comenzó a alejarse de mí. Las excusas se volvieron frecuentes. Estoy cansada, necesito un tiempo a solas, es solo estrés. Yo quería creerle, pero cuando el guardia del condominio mencionó, casualmente, que un masajista visitaba nuestra casa durante mis horas de trabajo, algo dentro de mí despertó. Lo que antes eran solo sospechas, se convirtió en una señal de alerta. La duda me consumía. Necesitaba pruebas. Empecé a observar mejor sus horarios, sus excusas. Con cada detalle que encajaba, mi corazón se oprimía aún más. Hasta que, un día, decidí seguir a Jane después de su entrenamiento. Y ahí, en el estacionamiento del gimnasio, lo vi todo. Ella y el calvo, juntos, demasiado íntimos para ser solo amigos. Fue como recibir un golpe en el estómago. Mi sangre hirvió, mi visión se nubló, y mi pecho se llenó de una mezcla de rabia e incredulidad. Pero en lugar de confrontarla en ese momento, necesitaba algo más. Algo que no dejara espacio para excusas. Y la noche siguiente, conseguí exactamente eso. No dormí en toda la noche. La imagen de Jane con el calvo en el estacionamiento del gimnasio se repetía en mi mente como una película de terror. Cada detalle me carcomía. La forma en que le sonreía, cómo sus manos se rozaban, la mirada cómplice que intercambiaban. Todo eso estaba pasando justo frente a mis ojos. Y yo, como un idiota, tratando de salvar un matrimonio que ya estaba muerto. Pero necesitaba pruebas irrefutables. Sabía que, cuando la confrontara, Jane podría negarlo, distorsionar los hechos, o incluso culparme a mí. Así que tomé una decisión. Iba a atraparlos juntos. Al día siguiente, fingí que me iba a trabajar como siempre. Agarré mi bolso, le di a Jane un beso rápido, el último que le daría, y salí de casa. Pero en lugar de ir a la oficina, estacioné mi auto en una calle cercana y esperé. El reloj parecía avanzar con lentitud desesperante. Con cada minuto que pasaba, mi ansiedad aumentaba, mis manos sudaban. Quería estar equivocado. Quería que todo esto fuera un malentendido. Pero poco tiempo después, vi llegar al desgraciado. El calvo. El instructor del gimnasio. El tipo que, durante meses, se había metido en mi casa, en mi vida, en mi esposa. Entró como si fuera el dueño del lugar. Sin dudar, sin mirar a los lados, me pregunté cuántas veces ya había pasado lo mismo. Respiré hondo. Mi corazón martillaba en el pecho, pero me obligué a mantener la calma. Esperé unos minutos. Luego salí del auto y caminé hasta la puerta de mi propia casa. Mis manos temblaban al girar la llave en la cerradura. Lo que vi en ese momento fue peor que cualquier cosa que mi imaginación hubiera podido crear. Ahí estaban ellos, en mi cama, en la cama que yo compré, en el cuarto donde dormimos durante 11 años. El calvo acostado, relajado, como si tuviera derecho a estar ahí. Jane, a su lado, encogida, como si supiera que su castillo de mentiras acababa de derrumbarse. Hubo un segundo de silencio absoluto. La escena quedó congelada en el tiempo. Entonces, la rabia explotó dentro de mí. ¡Sal de mi casa! Mi voz retumbó en la habitación. El calvo saltó de la cama, intentando agarrar su ropa a toda prisa. Jane abrió los ojos de par en par, pálida, sin poder decir nada. Ahora, desgraciado,
o te reviento aquí mismo. El calvo tropezó mientras se ponía los pantalones, tiró la lámpara, agarró lo que pudo y salió corriendo. La puerta se cerró de golpe detrás de él, y la casa quedó en un silencio mortal. Me giré hacia Jane. ¿Tienes algo que decir? ¿Alguna excusa? ¿Alguna mentira que haga esto menos asqueroso de lo que es? Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero yo no sentí lástima. Fue un error, murmuró al fin. ¿Un error? Reí, pero no de felicidad. Era una risa amarga, cargada de odio y decepción. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días salí de casa mientras ese tipo entraba? Jane bajó la cabeza. Yo ya sabía la respuesta. Fueron meses, ¿no? Asintió lentamente, y eso fue la confirmación que necesitaba. Mi pecho dolió. Un nudo sofocante. Pasé 11 años a su lado, construyendo una vida juntos, creyendo que teníamos algo sólido. Pero, al final, ella eligió tirarlo todo a la basura. No grité más, no insulté, no pedí explicaciones. No había nada más que decir. Se acabó, Jane. Quiero el divorcio. Intentó acercarse, pero levanté la mano, deteniéndola. No me toques, tú elegiste esto. Ahora lidia con las consecuencias. Salí de casa sin mirar atrás. En los días siguientes, pasé por una montaña rusa de emociones. Al principio, sentí como si se abriera un vacío dentro de mí. Oscilaba entre la rabia y la tristeza, entre el odio y la incredulidad. Mi familia estuvo a mi lado. Se lo conté a mis padres, a mis hermanos. Mi abogado inició el proceso de divorcio de inmediato. Jane intentó redimirse. Me envió mensajes, intentó llamarme. Incluso escribió una carta diciendo que fue influenciada por una compañera del gimnasio, que no sabía lo que estaba haciendo, que aún me amaba. Pero no caí en eso. Ella tomó su decisión, y ahora yo tomaría la mía. No sería más el hombre engañado, sería el hombre que siguió adelante. Los primeros días después de descubrirla fueron los peores. Despertar solo en la casa que durante años fue nuestro hogar me recordaba, a cada instante, la traición de Jane. Abría los ojos y sentía ese silencio asfixiante, ese vacío aplastante. Miraba el lado de la cama donde ella solía dormir y me preguntaba cómo pude ser tan ciego. ¿Cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo pude dejar que esto pasara? El dolor venía en oleadas. A veces sentía rabia, otras veces tristeza. Pero lo peor de todo era la sensación de humillación, porque ahora todo el mundo lo sabía. La noticia se esparció rápido. El gimnasio era un nido de chismes, y no pasó mucho tiempo antes de que vecinos, amigos e incluso compañeros de trabajo se enteraran. Lo que antes era un matrimonio respetado, ahora era motivo de susurros. Algunas personas se acercaban para consolarme, otras solo me miraban con lástima. Pero lo que más me molestaba eran aquellos que sabían y nunca me dijeron nada. El guardia del condominio, el mismo que soltó la información del masajista, se me acercó en el estacionamiento. Señor, mire, no quería meterme, pero sabía que esto iba a terminar mal. Ese tipo iba a su casa desde hace tiempo. Solo asentí. No tenía fuerzas para responder. En el trabajo, mi rendimiento cayó. Mis superiores notaron que algo andaba mal. Mi jefe, un hombre mayor y con experiencia, me llamó para hablar. Mira, amigo, sé que estás pasando por un momento difícil, pero voy a ser directo. Tienes dos opciones. O dejas que esta situación te hunda, o la usas para crecer. Esas palabras me sacudieron. Podía permitir que Jane y el calvo me destruyeran, o podía salir adelante más fuerte que nunca. Así que comencé a reaccionar. Lo primero que hice fue ir con mi abogado y acelerar el divorcio. Me aseguró que, gracias a nuestro régimen de bienes bien definido, Jane no tendría derecho a mucho. Eso me dio cierto alivio. No saldría ilesa. Luego, comencé a transformar mi dolor en motivación. Volví al gimnasio, pero con otro propósito. Ya no era para salvar un matrimonio roto, sino para reconstruirme a mí mismo. Los primeros días fueron difíciles. El gimnasio me recordaba a ella, al calvo, a las veces que entrené a su lado sin saber nada. Pero, con el tiempo, empecé a verlo de otra manera. Me dediqué más al trabajo, pedí un ascenso y comencé a destacar.
Pero Jane no iba a aceptar mi cambio tan fácilmente. Empezó a enviarme mensajes con más frecuencia. ¿Podemos hablar? Cometí un error. Sé que me equivoqué feo, pero aún te amo. Por favor, dame una oportunidad para explicarlo. Ignoré todos sus mensajes. Entonces llegó la carta. Una carta larga, escrita a mano, donde intentaba justificar sus acciones. Decía que una amiga del gimnasio la había influenciado, que esa amiga la convenció de vivir más, de experimentar cosas nuevas. Decía que al principio solo fue un juego, pero luego perdió el control. Intentó hacerme sentir culpable. Escribió que durante años se sintió sola en el matrimonio, que quería mi atención, que quería sentirse deseada. Pero eso era solo otra mentira. Tuvo incontables oportunidades para hablar conmigo antes de decidir engañarme. Eligió mentir, manipular, traicionar. Y ahora, solo porque la descubrí, quería justificarse. Rasgué la carta sin terminar de leerla, pero no se rindió. Un día, al salir del gimnasio, la vi. Jane estaba al otro lado de la calle, esperándome. Se veía diferente. Sin maquillaje, demacrada, con ojeras profundas. ¿Podemos hablar?, preguntó con la voz temblorosa. Podría haberla ignorado. Podría haberme dado la vuelta y marcharme. Pero, por alguna razón, quise escuchar. Fuimos a una cafetería cercana. Jane jugaba nerviosamente con la taza, evitando mi mirada. Sé que te lastimé, empezó. Y no espero que me perdones. Pero quería decirte que no fue solo sexo. Rodé los ojos. Ah, genial. Ahora me siento mucho mejor. Ella respiró hondo. Quiero decir que me involucré con él porque me sentí viva de nuevo. Pero eso no significa que no te amara. ¿Tú traicionas a quien amas, Jane? No respondió. Me destrozaste. ¿Y ahora quieres decirme que me amabas? Ella empezó a llorar. Pero yo ya no sentía nada. Sé que lo arruiné todo. Sé que nunca recuperaré lo que teníamos. Solo quería que supieras que me arrepiento. Si el arrepentimiento curara la traición, nadie sería fiel. Solté con frialdad. Jane bajó la cabeza. ¿Estás con alguien? ¿Eso te molesta?, pregunté riendo. No respondió, pero vi en su mirada que sí. Terminé mi café, pagué la cuenta y me levanté. Buena suerte, Jane. Espero que algún día entiendas lo que perdiste. Salí del café sin mirar atrás. Desde ese día, algo cambió dentro de mí. Por primera vez, ya no me sentía atado al pasado. Estaba listo para seguir adelante. Después de aquel encuentro con Jane en el café, me di cuenta de que algo en mí había cambiado. Por primera vez desde que la descubrí, ya no me sentía un hombre traicionado. Era un hombre libre. El dolor seguía ahí, claro, pero ya no controlaba mi vida. Empecé a enfocarme completamente en mí. Conseguí la promoción en el trabajo, lo que me dio más estabilidad financiera. Invertí en mi salud, entrené con más intensidad y comencé a conocer gente nueva. Pero Jane no parecía estar lista para dejarme ir. Intentaba acercarse cada vez que podía. Me enviaba mensajes, inventaba excusas para llamarme. Al principio la ignoré, pero entonces las cosas empezaron a tomar un giro diferente. Un día, al salir del gimnasio, vi al calvo al otro lado de la calle. Estaba apoyado en un coche, con los brazos cruzados, mirándome con una sonrisa burlona. ¿Qué pasa, campeón?, dijo cuando me acerqué a mi auto. Lo ignoré, pero él siguió hablando. Jane me contó que se encontraron. Apuesto a que te rogó para volver, ¿no? Apreté los puños. ¿Todavía estás con ella?, pregunté con voz firme. Él soltó una carcajada. Mira, Jane nunca fue mía. Fue tuya, mía, del guardia del condominio, del entrenador personal. La sangre me hirvió en las venas. Me estaba provocando. Dime de una vez qué quieres. Se acercó con una sonrisa. Quiero que sepas que, al final, yo gané. Tú perdiste a tu esposa. Yo solo me divertí. Mi visión se nubló. La rabia subió dentro de mí como nunca antes. Durante meses, ese desgraciado destruyó mi vida, y ahora estaba ahí, echándomelo en la cara. Mi mano se cerró en un puño antes de que pudiera pensar. Le di de lleno en la mandíbula, haciéndolo tambalear hacia atrás. ¡Hijo de puta!, escupió en el suelo y trató de golpearme de vuelta, pero esquivé y lo empujé contra el coche.
El guardia del gimnasio apareció corriendo, separándonos antes de que la pelea fuera a más. «Desaparece de mi vista», gruñí. Él se limpió la sangre de la comisura de los labios y sonrió. «Relájate, campeón. Ya terminé lo que tenía que hacer». Entró en el coche y se largó. Aún temblaba de rabia cuando llegué a casa. Pero al abrir la puerta, noté algo extraño. Había un aroma en el aire. Un perfume familiar. Mi corazón se aceleró. Caminé hasta la sala y me detuve en seco. Jane estaba ahí, sentada en el sofá, con los ojos rojos de tanto llorar. «¿Cómo entraste aquí?», pregunté, sintiendo el estómago revuelto. Levantó la mano y mostró una llave. «Aún tenía esta copia». Apreté los dientes. «Ya no tienes derecho a entrar aquí». «Lo sé, lo siento», susurró, bajando la mirada. «Es solo que ya no sabía qué hacer». «¿Qué quieres, Jane?». Respiró hondo. «Quiero que sepas la verdad». Solté una risa amarga. «¿La verdad? ¿Después de todo esto?». Levantó los ojos hacia mí, y por primera vez desde la traición, vi algo diferente en su mirada. Miedo. «No lo entiendes. Mi nombre, el Calvo, no es quien crees que es». «Ah, ¿ahora resulta que es el villano? Por favor, Jane, no me hagas reír». Ella negó con la cabeza. «Terminé con él, y ahora me está amenazando». Parpadeé, sin entender. «¿Qué?». «Después de que nos descubriste, cambió. Se volvió agresivo. Primero fueron mensajes diciéndome que era una ingrata por dejarlo. Luego, empezó a aparecer en el gimnasio solo para mirarme fijamente. Me quedé en silencio. Pero hoy fue peor. Apareció en mi casa». Su voz tembló. «Estaba diferente. Dijo que, si no me quedaba con él, nadie más lo haría». Un escalofrío recorrió mi espalda. Jane subió la manga de su blusa, revelando un moretón en su brazo. Ahí lo entendí todo. El Calvo no era solo un desgraciado. Era un hombre peligroso. Me senté en la butaca, procesando la situación. «Tienes que ir a la policía». «No sé si eso servirá de algo». «Claro que sí. ¿Tienes pruebas? ¿Mensajes?». Asintió y sacó el celular, mostrándome los audios de él. «¿Crees que puedes jugar conmigo, Jane? ¿Crees que puedes usarme y luego desecharme? Te vas a arrepentir, te lo juro». Tragué en seco. «¿Quieres mi ayuda?». Jane me miró, vacilante. «No la merezco, pero sí». Suspiré. Podría haberla echado. Decirle que se las arreglara sola. Pero sabía que, si el Calvo estaba dispuesto a llegar tan lejos, esto podía terminar mal. Tomé mi teléfono y llamé a un amigo que trabajaba en la comisaría. «Necesito ayuda». Menos de una hora después, estábamos en la estación de policía. Jane presentó la denuncia, entregó los audios y pidió una orden de restricción. La policía se tomó el caso en serio. Esa noche, la llevé a un hotel. No podía volver sola a su casa. Yo tampoco pude dormir, imaginando si el Calvo intentaría algo. Al día siguiente, la policía fue al gimnasio. Llamaron al Calvo para declarar, y tras algunas investigaciones, descubrieron que ya tenía antecedentes por agresión. Lo arrestaron. Cuando Jane me lo contó, rompió en llanto. «Fui una idiota», no respondí. Tomó mi mano. «Lo arruiné todo». La miré. Por primera vez. Sin odio, sin rencor. Solo con vacío. «Sí. Lo arruinaste». Bajó la cabeza. «Puede que te haya perdido, pero al menos tú me salvaste». Guardé silencio por un largo rato. «No lo hice por ti, Jane. Lo hice porque era lo correcto», asintió. En ese momento me di cuenta de que, finalmente, era libre. Libre de ella. Libre de la traición, libre del dolor. Y por primera vez en meses, me sentí en paz. Después de que el Calvo fue arrestado, algo dentro de mí finalmente se tranquilizó. Era como si me hubieran quitado un enorme peso de encima. Ya no tenía que cargar con esa rabia, con esa sensación de humillación. Todo estaba resuelto. El divorcio se finalizó unas semanas después. Rápido, directo, sin lágrimas, sin discursos emocionales. Jane firmó los papeles sin resistencia. Tal vez, en el fondo, sabía que ya no había nada que hacer. El día que recogí la copia oficial del divorcio, sentí algo que no esperaba. Alivio. Era, oficialmente, un hombre libre. Lo primero que hice fue mudarme. No quería seguir viviendo en ese lugar.
rodeado de recuerdos amargos. Encontré un apartamento nuevo, moderno, lejos de todo lo que me recordaba a Jane y al pasado. El día de la mudanza, miré atrás por última vez. La casa que un día fue mi hogar, ahora era solo un capítulo cerrado. Jane intentó enviarme un último mensaje. Espero que encuentres a alguien que te ame de verdad. Leí las palabras en la pantalla, pero no respondí. Simplemente borré la conversación. Ya no necesitaba más respuestas. A partir de ese momento, mi vida empezó a cambiar. Con la promoción en el trabajo, mi carrera despegó. Por primera vez, sentía que tenía el control total de mi futuro. Invertí en mi bienestar, y me di cuenta de que había un mundo entero más allá del dolor del pasado. Y entonces, conocí a alguien. No fue planeado, no fue forzado. Sucedió de manera natural. Su nombre era Clara. La conocí en el gimnasio. Irónico, lo sé. Pero esta vez no se trataba de salvar un matrimonio roto. Se trataba de mí. Clara era diferente a Jane en todos los sentidos. Sencilla, auténtica, con una risa contagiosa. Empezamos a hablar poco a poco, hasta que un día salimos a tomar un café. Le conté mi historia. No le oculté nada. ¿Crees que algún día volverás a confiar?, preguntó. Lo pensé por un momento. Creo que sí. Solo que esta vez no ignoraré las señales. Ella sonrió. Justo. Y fue en ese momento que lo entendí. El pasado me había enseñado, pero no me definía. La traición de Jane ya no era el centro de mi vida. Era solo un error suyo. Un error que me hizo crecer. Cuando Clara tomó mi mano esa noche, sentí algo que hacía mucho tiempo no sentía. Esperanza. Porque, al final de cuentas, la vida sigue. Y yo también. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal para no perderte más historias impactantes como esta y, por supuesto, comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas.